Buen día, mis amigos. Bueno, ya estamos a viernes 2 de junio, mitad del año. Este año ha transcurrido a una velocidad impresionante y vamos a ir analizando las expectativas que hemos tenido desde que comenzó este 2023, con todos los temas que fueron arrastrándose, especialmente en lo que se refiere al déficit de agua que nos está afectando. Vamos a comenzar con nuestro clásico análisis meteorológico, mirando nuestra carta de superficie, que es la que con la que solemos arrancar para mostrar la radiografía de lo que está ocurriendo, para poder después desarrollar el evento que ocurrirá o los eventos que podrían ocurrir en las próximas horas. Tenemos una baja formada muy sobre el sur nuestro. Fue desplazando esa alta que durante 2 o 3 días nos estuvo dejando cielos parcialmente despejados o despejados, asegurando temperaturas muy agradables, a pesar de que en algunos días, de los primeros días de la semana, se dieron algunas mínimas de un dígito, después fueron mejorando y ya en los últimos días, estamos hablando de ayer y antes de ayer, que tuvimos mínimas por encima de los 10 grados. 10, 11 grados de mínima y las máximas que alcanzaron 21, 22. Hoy es un día de similares características y van a proseguir durante todo el día de hoy, la jornada de hoy, pero a última hora de hoy comienza a desestabilizarse porque va a ingresar un pequeño frente frío y tenemos una capa con mucha humedad de superficie. Tuvimos casi 90% de humedad. No se han formado nieblas por un problema térmico, o sea, no ha habido... ha faltado uno de los elementos para la formación de niebla, o sea, la condensación sobre superficie, pero la cantidad de agua, de humedad específica que tenemos sobre la parcela de aire que nos está cubriendo es suficiente para que el choque con ese frente frío que avanzaría empiece a desestabilizarse a última hora de hoy, en las primeras horas o a última hora del día hoy viernes, muy sobre la medianoche, o en las primeras horas de mañana sábado, en donde sucederían unas precipitaciones que no son muy abundantes, pero que podrían aportar más o menos unos 12, 15 milímetros, muy sobre la zona costera. Lamentablemente no va a ingresar mucho sobre el territorio y no va a dejar demasiados acumulados sobre las cuencas, que es donde estamos necesitando esos guarismos, que recién estarían apareciendo sobre los primeros 3 días de la próxima semana. Entonces se espera de que ahí sí totalicemos quizás unos 35 o 40 milímetros que podrían mover un poquito la aguja en cuanto a la colecta de lluvia sobre los acuíferos. De todas maneras, ayer mencionábamos que no necesitamos que llueva, o sea, si bien está lloviendo normalmente, porque estamos totalizando por quincena alrededor de unos 56, 60 milímetros, con lo cual eso multiplicado por 2 quincenas nos estaría dando alrededor de 100 y pocos milímetros, que es lo que promedialmente debería precipitar en cualquier zona del territorio donde el promedio anda alrededor de los 110, 120 milímetros mensuales. Pero no necesitamos que llueva normalmente. Necesitamos que llueva anormalmente, es decir, que tenga un sesgo positivo de esas precipitaciones y que en lugar de precipitar lo que precipita promedialmente, esté precipitando o estuviese precipitando por encima de esos guarismos. Y no se están registrando esos valores que dispararían un sesgo positivo. Es decir, por ahora recién se están restableciendo patrones normales de precipitación y se espera de que hasta que el evento cálido se vuelva Niño más positivo, y todo hace suponer de que por los trimestres de septiembre, octubre, noviembre podríamos tener un Niño que pasaría de débil a severo o a fuerte, con lo cual el signo de nuestro déficit hídrico podría cambiar de aspecto. No estamos adelantando nada, pero de volverse un Niño severo a extremadamente fuerte, podríamos tener exceso de precipitaciones sobre la época de lluvias, que sería septiembre, octubre, noviembre. Pero por ahora falta para que eso ocurra, y tenemos un escenario bastante complicado todavía para las próximas semanas o meses, o sea, quizás hasta un mes, un poco más, podamos seguir padeciendo un marcado déficit en las precipitaciones y estamos al borde
de quedarnos sin agua. Estamos muy próximos a quedarnos sin abastecimiento normal de agua. Normal me refiero no solo con los niveles de salinidad adecuados, sino que tengamos líquido en las tuberías y que no sea simplemente agua sanitaria la que nos empiecen a bombear. Eso es más o menos el panorama redondeado para el fin de semana, o sea, el día de hoy, lo que va a ocurrir mañana sábado, y el domingo con esa mejora parcial que en las primeras horas dejaría algunas precipitaciones, pero ya a la hora de que a media mañana comenzaría a mejorar lentamente, con un marcadito descenso en las temperaturas, pero que no se va a notar mucho, porque todavía va a haber un poco de humedad. Así que viernes, sábado y domingo es más o menos el panorama que nos espera. Con eso vamos a dar por finalizado el pronóstico para hoy y los próximos 2 o 3 días. La pregunta es, ¿podemos hacer llover? O sea, ¿es posible modificar las condiciones físicas de una parcela de nubes para que éstas precipiten cuando de no hacerlo no lo harían? Hace muchos años se comenzó a hacer esta pregunta y se hicieron muchos ejercicios, en principio usando hielo seco, partículas de condensación, siempre utilizando elementos muy sencillos y muy fáciles de obtener. Se había llegado a la conclusión de que la idea de, o sea, en aquellos años se creía de que el tema de la precipitación era simplemente cambiando la temperatura de las minúsculas gotitas de agua que formaban una nube, haciéndolas que aumentaran su tamaño lo suficiente como para que por gravedad precipitaran. Tomaban la única consideración de que el tema era solamente térmico y que no ocurría ningún otro evento más que eso. Con el largo, y se obtuvieron algunos resultados no muy claros, o sea, no muy claros en el sentido de que sí se logró que lloviera, pero no se lograba tener una parcela testigo, aquí sembré nube, aquí no sembré nube, aquí llovieron 15, aquí llovieron tanto. O sea, para establecer un cuadro comparativo. Sí se habían hecho estudios de líneas de base, o sea, qué pasaba con o sin, pero la idea era analizar un fenómeno de similares características o de idénticas características que estuvieran ocurriendo simultáneamente para decir, aquí donde sembré, en la parcela de Juan, llovieron 15 y acá pegado en la parcela de Pedro, llovieron 35. Diferencia a favor o en contra de la nube sembrada, tanto. Eso sería un estudio relativamente, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista científico, demostrable y vuelto a reproducir cuando se lo fuera requerido. A lo largo de eso ocurrió ya por la década del 50, después se siguieron haciendo, siguió investigando todo el tema, pero ya a partir de hace unos 10 años comenzó a pensarse de una forma mucho más científica, más elaborada, con más matemática, con más estudio. Tenemos, o sea, con el apoyo de los sistemas meteorológicos que existen actualmente, las imágenes satelitales provenientes de los satélites, los radares Doppler. O sea, hoy sabemos de la física atmosférica como 500 veces más de lo que sabíamos hace 30 años atrás. O sea, conocemos un poco los modelos de circulación. Los modelos numéricos hoy son capaces de resolver ecuaciones muy complejas y que nos permiten determinar qué cosa es posible de hacer y qué cosa no es posible de hacer. Vamos a tratar de encarar este tema de una forma lo más, ¿cómo se dice? Lo más simple posible, sin entrar en ecuaciones ni en cosas muy complicadas. Pero sí vamos a hacer una introducción al tema porque personalmente ya llevo unos cuantos meses investigando si sería posible que en el Uruguay sembrásemos en algunos perímetros muy determinados, cada estación, que después vamos a definir lo que es una estación de bombardeo de nube, de siembra de nube, tiene más o menos un radio de acción de unos 20 kilómetros cuadrados. Es decir, un círculo con un radio de más o menos unos 4,5 kilómetros, por lo cual para resolver toda una cuenca se necesitan varias estaciones, 10, 15, 20 estaciones. Pero después vamos a llegar a ese número. Lo que decía es, en el análisis que vamos a hacer, vamos a tratar de mostrar cuáles son las partes que integran, o qué son los elementos que integran un sistema de siembra de nubes,
tanto desde el punto de vista terrestre, pues se las puede sembrar desde tierra, con unos dispositivos que jalan hacia arriba, digamos, empujan hacia arriba las sales de plata, el yoduro de plata, que después vamos a definir. Es una sal prácticamente en los niveles que se la utiliza, es indetectable si después se hiciera el reanálisis del agua que precipitó. Estamos hablando de que en los organismos que regulan el tema de los elementos que componen los alimentos, se considera utilizable por encima hasta 50 partes por millón, 50 ppm. En el bombardeo de nubes se utiliza media parte por millón, o sea, 0.5, entre 0.1 y 0.5, o sea, como máximo media parte por millón en lugar de 50 partes por millón. Eso es suficiente para provocar sesgos en lugares en donde no iba a precipitar, que precipite, y en los lugares donde iban a precipitar determinada cantidad de milímetros, se incremente esa posibilidad. Los elementos que se suelen utilizar para este caso son terrestres, un sistema de estaciones terrestres que están controladas remotamente para que hagan los bombardeos, las emisiones de esa fumaza, de ese disparo que se le hace a la base de la nube en forma simultánea y coordinada de acuerdo a la identificación del tipo de nube. Y ese es el segundo tema que vamos a mencionar. No todas las nubes son candidatas a producir lluvia. Por eso este tema va relacionado muy directamente con la meteorología, sobre todo con la identificación de los campos nubosos. No se bombardea cualquier tipo de nube, no se siembra cualquier tipo de nube, hay que elegirlas muy bien, tienen que darse condiciones de muy buena cantidad de humedad y que la parcela esté muy inestable, o sea, se necesita que prácticamente esté en el borde de una tormenta. ¿Qué ha ocurrido acá en los últimos meses, en estos 30 y pico de meses que llevamos de sequía? Se han formado sistemas nubosos que eran muy candidatos a producir precipitaciones, pero las mismas no se terminaban registrando, debido a que faltaban algunas de esas condiciones. El bombardeo de nubes con ioduros de plata lo que producen es lo que se llaman núcleos de condensación. Esas pequeñas sales que en forma natural están en la evaporación del agua del mar, o que sales minerales que ofician de núcleos de condensación, es un fenómeno natural, digamos, que ocurre regularmente en todos los sistemas atmosféricos. Mucho antes de que existiera el hombre ya existía ese fenómeno de evapotranspirar con sales para producir precipitaciones sobre superficie. Esas sales minerales, al llegar al tope de la nube, lo que producen es convertir las pequeñas piedritas de hielo con que están formadas las nubes, las hace pegarse entre sí, liberando calor. Entonces es pequeñas cantidades de calor. Un calor que hace que esos 2 grados de temperatura negativa que poseen, al descender a 0 o que queden con una temperatura ligeramente positiva, se vuelvan agua, generando mucho calor específico, liberando calor específico y haciendo de que la nube que no iba a precipitar, precipite. Los resultados no son, no permite plantar lechugas en el desierto del Sahara, en los lugares en donde no se produce la precipitación en forma natural por ausencia de humedad, no la inventa la humedad, pero resuelve cuando hay episodios en donde la condición para producir la lluvia está, pero no se da porque falta alguno de los elementos físicos. Bueno, corrige ese parámetro físico en la ecuación para producir la precipitación. Ahora, ¿es posible, factible, costoso, lo que fuere, implementarlo para Uruguay? Sí lo es. Y no solo sí lo es, tiene algunas ventajas. Es de muy rápida implementación, porque el montaje de las estaciones es superficie, no hay que hacer demasiadas obras de infraestructura, más que cercar al lugar para evitar el ingreso, por decir así, en las proximidades donde están los dispositivos quemadores, que aparecen en algunas fotos por acá, porque en esa que estamos mostrando ahora. Son unos pequeños cañones que largan ese vapor que llega a la atmósfera, lo largan con determinada precisión y con bastante presión,
es uno de los métodos hacerlo desde tierra. El otro método es que no es... sí lo utilizan mucho en Estados Unidos, en Chile, por ejemplo, se está haciendo eso desde hace mucho tiempo, en Argentina, en México. O sea, hay muchos países. En este momento debe haber más de 70 países que están produciendo este tipo de siembra de nubes, con resultados que oscilan entre el 15 al 20%, logran hacer que las lluvias, las precipitaciones mejoren o que disuelvan granizos muy grandes. En algunas ciudades, por ejemplo, en lugar de hacer llover, lo que hacen es evitar de que el granizo adquiera tamaños que puedan ser perjudiciales para las plantaciones. O sea, todo este tema de siembras se orientó especialmente para la agricultura. O sea, no se pensaba mucho más allá de provocar abundante lluvia en algunos momentos o lugares de las cosechas o de la siembra que se lo necesitaba. Pero hoy en Uruguay lo estamos padeciendo a nivel de consumo. Entonces, es un tema a considerar. Decía, no solo es fácil de implementar y rápido, sino que además no es demasiado oneroso. Se está hablando de que, por ejemplo, para tirar así una cifra, alrededor de unas 20 estaciones que se precisarían para cubrir la cuenca del Santa Lucía, andan un poco más de $500,000 y se implementan en 3-4 semanas. Queda pronto la red de siembra y se la puede utilizar cuando se la necesite. No tiene que estar necesariamente siendo 24 horas, 24/7 siendo activa. Simplemente cuando hay señales o líneas de tormenta candidatas al bombardeo, se cargan con los yoduro de plata, se emite esa señal, se bombardea y luego el sistema queda monitoreando las condiciones y midiendo los registros. Así que yo creo, decía hace varias semanas que llevo meses, que llevo sacando apuntes sobre esto, viendo los resultados obtenidos en distintos países, quiénes lo han aplicado, la seriedad de las empresas que lo realizan, o los gobiernos, que generalmente lo realizan contratos gubernamentales para modificar sus acuíferos o mejorar las reservas hídricas o la generación hidráulica a partir de caídas de agua. Así que yo creo que es un tema que no hay que descartarlo, hay que pensarlo. Todo lo que hoy pueda aportar una solución de rápida implementación y que nos permita salir del fenómeno que estamos padeciendo, todo es posible y todo hay que tomarlo en cuenta. Vamos a seguir agregando más contenido sobre este punto, prometo, en las próximas salidas, y vamos a seguir investigando sobre los proveedores que hoy están dando ese tipo de servicios y en algún momento vamos a hablar de ellos. Bien, con eso vamos a finalizar este informe semanal. Recuerden suscribirse en los links que tenemos más abajo para seguir informando sobre estos temas que nos interesa todo y que vamos a seguir desarrollándolo en el futuro. Les mando un abrazo, buen fin de semana y a disfrutar.